Y en esta mañana quiero abarcar el tema de la depresión, las causas y el origen y la cura de las depresiones. En Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, la Biblia nos dice estas palabras: por nada estén afanosos. Esta palabra afán significa ansiosos, perturbados interiormente. Dios nos muestra en esta mañana que no debemos permitir nosotros. Quiero que ustedes observen que esto es un imperativo. Dios te está diciendo, tú no le digas, Señor, quítame el afán o quítame la ansiedad. Eres tú el responsable de tu condición interior espiritual. Eres tú el responsable de la condición y de la tranquilidad de tu mente. Eres tú el responsable de que en esta vida puedas tomar las cosas con calma, con seguridad, con confianza, con la paz de Jesucristo. Por nada estén afanosos. Es una orden. Y dice la Biblia, sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión o todo entendimiento humano, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. No cabe duda que esta época en la que vivimos está caracterizada por un índice alarmante de personas que están sufriendo trastornos y desórdenes nerviosos y mentales. El smog, la incertidumbre financiera, los claxons en el tráfico, las drogas, son factores que han contribuido a que muchísimas personas estén siendo afectadas seriamente en su salud física y emocional. Desgraciadamente, el mundo científico ha calificado algunos problemas que padecen algunas personas con manifestaciones de conducta anormales y los ubican dentro de la clasificación de enfermos mentales. El alcoholismo, la depresión, la manía depresiva, la esquizofrenia, la paranoia, la neurosis crónicas son llamadas por los médicos enfermedades mentales. Sin embargo, no vamos a recurrir a la medicina ni le vamos a pedir el consejo a ningún psiquiatra ni a ningún psicólogo, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual es útil para enseñarnos, corregirnos, darnos paz, santificarnos, levantarnos, sanarnos, porque la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, medicina a nuestra mente, medicina a nuestro espíritu. Y cuando el cristiano conoce y descubre el valiosísimo tesoro que tiene en sus manos, el cristiano haría bien de seguir el consejo que acabamos de leer. Cuando tengas alguna ansiedad, cuando tengas algún problema, cuéntaselo a Dios. Sean conocidas tus peticiones. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué estás intranquilo? ¿Qué te ha quitado la paz? ¿Por qué ha perturbado tu corazón las situaciones del mundo? Jesucristo, antes de subir al cielo, les dijo a sus discípulos, creer en Dios, creer también en mí, por nada permitan que pueda ser perturbado tu corazón. Voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, para que mientras nos volvamos a ver, que va a ser muy pronto, ustedes mantengan la paz de Jesús. Y es lo que queremos en esta mañana estudiar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué acaso una persona que está padeciendo desórdenes nerviosos realmente está enfermo y no tiene ya ninguna responsabilidad delante de Dios? ¿Qué acaso todos estos desórdenes de la conducta no tuvieron un origen? ¿Cuándo comenzó todo en tu vida?
Y a partir de ese origen es donde podemos nosotros descubrir la raíz para poder regresar a nuestro pasado y comenzar a atacar cuando comenzó a perturbarme las cosas que me perturban y por qué he llegado, inclusive muchos de ustedes lo pueden confesar, desgraciadamente, a tomar y a vivir de pastillas tranquilizantes. Quiera Dios que ninguno de ustedes use pastillas tranquilizantes para nada. Hay personas que me dicen, con esta justificación, es que están bajo prescripción médica, bajo la prescripción de un psiquiatra o de un psicólogo. Y porque esa persona te las prescribe, no significa que tú estés bien, porque la palabra droga viene de la palabra griega que se tradujo fármaco, de donde viene la palabra farmacia, de donde viene la palabra hechicería. Así que cualquiera de ustedes en esta mañana que depende de pastillas tranquilizantes para dormir, para levantarse, que una parte un miligramo de Valium o lo que sea que porque lo necesitas, quiero decirte que tú en esta mañana vas a ser libre de eso. Porque mientras tú mantengas algún fundamento falso, mientras tú necesites un anestésico falso, mientras tú no puedas vivir una vida normal y enfrentarte normal sin tomar nada a la vida, no eres una persona normal. No eres una persona normal. Estás tomando drogas, estás tomando alicientes, estás tomando cosas que quieren motivar para que tu conducta pueda parecer la de una persona normal, pero Dios te promete hacerte libre de todas estas cosas. La Biblia dice que no somos enfermos mentales, ni eres enfermo mental, ni tampoco es una prescripción médica. La Biblia dice que tú y yo somos responsables del origen de nuestros trastornos mentales y nerviosos. Nosotros somos responsables. Vamos a ver en primer lugar el origen de la depresión. Casi cualquier cosa puede causar una depresión y hay grados de depresiones. Estamos viendo a continuación la depresión normal. La depresión normal puede ser causada por un cambio hormonal en una mujer. Una mujer cada mes tiene un ciclo menstrual donde todas sus hormonas cambian. Hay alteraciones químicas que cambian la personalidad de tu esposa o de tu hija, y en este tiempo en el que la mujer atraviesa cada mes, es afectada muy seriamente en su mente. Se vuelven irritables, lloroncitas, vuela la mosca y ya cambia su personalidad. Y el marido, el papá de la hija, es muy importante que cobre conciencia, que en ese tiempo a tu esposa la pongas en una cama de puro algodón, que le compres sus flores, que le lleves su desayuno, que la apapaches, etcétera, etcétera. Porque si el hombre no entiende a la mujer y no se sacrifica por la mujer, entonces el estado que es normal de depresión se puede convertir en una depresión crónica. La pérdida de dinero, culpa, pérdida de algún ser querido que se te haya muerto, la pérdida del trabajo, una decepción amorosa, todas estas pueden ser causas de una depresión normal. Sin embargo, es muy importante que nosotros recordemos que la depresión no proviene de ninguno de estos factores ya mencionados, sino que es un proceso cíclico o vicioso en el cual el problema original lo has manejado de una forma inadecuada, se agrava y entras a una depresión anormal. ¿Qué les quiero decir? Se los vuelvo a repetir. Si una persona se enfrenta con que perdió a su novio, una muchacha, y la muchacha se deprime y tenía muchas esperanzas en él, etcétera, etcétera, y le dura 2, 3, 4, 5, 6 días, una semana, está bien, es normal todavía. Pero si esa muchacha no enfrenta a ese problema de que no puede vivir lamentándose, no puede continuamente, mi chencha, se me fue mi chencha, y llore, y llore, y llore, porque entonces si pasan 2 o 3 semanas, ya ella está viviendo en pecado. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado.
Y la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es confiar que Dios me lo quitó. La fe es confiar que Dios me quitó esa mujer o ese hombre. La fe es confiar en que Dios me va a dar otro trabajo mejor. La fe es confiar en que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La fe es la que me hace resurgir como el águila. La de seguir confiando en Dios. La de seguir viviendo. Y fuera la depresión. Fuera con ese problema. Tú no puedes mantener este estado mental porque caes en un estado donde entonces el diablo se aprovecha de tu vida. Las personas depresivas en esta mañana, que no tienen una depresión normal, sino que ya mantienen un ciclo de depresiones y son continuamente depresivas, son personas con problemas del pasado no resueltos. Hay algo que te afectó en tu vida que no has podido levantar. Hay algo que te afectó que no has podido reincorporarte a la vida normal. Y esto es algo tremendo porque cualquier problema que enfrentemos en la vida, lo repito, tenemos la sabiduría en la Biblia que nos fortalece, que nos capacita y nos habilita para que no importa la fortaleza que se levante, no importa el Goliat que enfrentemos, no importa el problema, en todas estas cosas somos más que vencedores. Cualquier problema no resuelto, bíblicamente, te llevará a la culpa, a la ansiedad, a la desesperación y vas a acabar en un estado crónico depresivo, el cual muchas veces conduce al suicidio. En el libro de Proverbios, capítulo 1, el rey Salomón, hace 3000 años, escribió estas palabras guiado por el Espíritu Santo. Y dice Proverbios capítulo 1, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad y me burlaré cuando te venga lo que temes. Cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegue a ser como un torbellino, cuando sobre ti venga tribulación y angustia, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová. Todas las personas abran muy bien los oídos que han rechazado la palabra de Dios. Todas las personas que se han burlado de la palabra de Dios. Todas las personas que también se dicen cristianas y no viven en obediencia a la palabra de Dios. Tarde o temprano, dice el Señor, tus pecados te alcanzarán. Tarde o temprano estas personas llegarán a la depresión crónica, llegarán al suicidio, llegarán a tener problemas y desórdenes nerviosos y mentales, y todo tiene un origen, su desobediencia, la dureza de su corazón, su amargura y su rencor pudieron más que el amor y la misericordia de un Dios que murió por nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo en una cruz. Vayamos al libro del Génesis capítulo 4 y veamos un ejemplo vívido, un ejemplo real de cómo la historia de Caín nos ilustra la forma como una persona no arrepentida va descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta su propia autodestrucción. Vuelvo a repetirte, si tú tienes algún pecado no confesado, si tú te has endurecido a Dios ante alguna actitud, no cabe la menor duda que tu falta de arrepentimiento te llevará a la depresión, te llevará a la esquizofrenia, te llevará a la manía depresiva, te llevará a una actitud psicótica, te llevará a una actitud donde vas a necesitar o alcohol, o pastillas, o drogas,
o no sea mujeres, otros se pierden en el sexo y tienen, o se vuelven homosexuales, o se vuelven lesbianas, pero cualquier perversión mental, cualquier trastorno de la mente tiene un origen, y el origen es siempre el pecado. En Génesis capítulo 4 de Génesis, encontramos en los versículos del 3 al 5, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí encontramos que Dios les había ordenado ya a Adán y Eva a que cualquier persona que se acercara a Jehová se tenía que acercar con una ofrenda, pero esta ofrenda no podía ser del campo ni una hortaliza, sino que tenía que haber derramamiento de sangre. En Génesis 3:21, cuando Dios vistió a Adán y Eva, les mostró en símbolos el primer evangelio. El evangelio es que Dios es el que provee la salvación, Dios es el que cubre el pecado, y la cubierta del pecado es solamente a través del derramamiento de sangre de un inocente. Entonces Caín dijo, yo voy a traerle a Dios lo que yo pienso que está bien. Y le trajo una ofrenda del campo, y Dios le dijo, no la recibo. En ese momento nacieron las religiones del mundo entero. ¿Qué cosas son las religiones? Llámese catolicismo, protestantismo, testigos de Jehová, mormonismo, no importa el nombre de la religión. Todas las religiones tienen dos características, lo estamos viendo en el estudio de Romanos los jueves. Las características de las religiones es que todas tratan de acercarse a Dios por obras. Los narcotraficantes el día de Navidad regalan dulce a los niños, los homosexuales construyen asilos para los niños, otras personas que son asesinas, los de la mafia, le regalan al Vaticano millones de dólares, Hitler mandó millones de oro al Vaticano para limpiarse la conciencia. Y ninguna de estas cosas, de acuerdo a la revelación bíblica, le agrada a Dios. Dios rechaza porque el sacrificio del impío es abominación a Jehová. Pero Abel trajo la ofrenda que Dios demandaba, porque Abel se acercó a Dios a través de la sangre. En ese momento, cuando Dios rechaza a Caín, quiero que ustedes vean en el versículo 5 que Caín responde equivocadamente enojándose. Se usa la frase decayó su semblante. Cuando alguno de ustedes es confrontado con la verdad, yo he tenido la oportunidad de platicar con personas muy religiosas y le digo, mire señora, la religión que usted tiene no la va a llevar más que al infierno. Se enojan. Cuando son confrontadas con la verdad, las personas se enojan, responden equivocadamente. En lugar de decir, a ver, por favor, explíqueme usted más, o reconocer, mire, realmente yo ni siquiera mi propia religión conozco, dígame usted qué dice la Biblia al respecto. Pero la reacción equivocada es el primer paso para comenzar a descender a la depresión. En segundo lugar, en el versículo del 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí encontramos que Dios observa el enojo y la expresión de caída y que comienza a deprimirse el primer ser humano en la Biblia. Dios lo observa y Dios le advierte las consecuencias de responder equivocadamente. Dios le dice a Caín, mira Caín, si tú en este momento me pides perdón, todo se arregla. Pero si tú te aferras y te amachas y te endureces, entonces el pecado es como un animal salvaje que está en la puerta así,
rasguñando y tratando de que le abras tú una puerta en tu corazón para entrar y devorarte. Dios le advierte a Caín que la falta de arrepentimiento conduce a complicar siempre más la situación y hacerte caer más bajo en el pecado. La esperanza que Dios en este momento le está ofreciendo a Caín es romper con el pecado inmediatamente a través del arrepentimiento y de un cambio de conducta. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín no hizo caso de la primera advertencia de Dios. ¿Qué no sabes, Caín, que todo el que hace lo malo va a recoger lo malo? Si siembras para la carne, recogerás para la carne. Lo que siembras, recoges. Tus pecados te alcanzarán. No entiendes que no tienes por qué estar enojado. Las personas con semblante así decaído y deprimidas es porque hay un pecado en sus vidas que no les permite tener gozo y paz. No les permite ser alegres en la vida. No les permite enfrentar con optimismo la vida. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace que podamos caer en la depresión. Caín no hizo caso. Mató a su hermano. Su pecado se agravó. Versículo 9. Y Jehová le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios, al ver que Caín mata a su hermano, qué grande la misericordia de Dios. Dios le da la segunda oportunidad a Caín, a pesar de que ahora ya no es un mentiroso, ahora es un asesino. Y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Era para que en ese momento Caín reconociera su pecado y se arrepintiera. Oh Jehová, lo acabo de matar, perdóname. El pecado, damas y caballeros y amigos que nos visitan, nunca, 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 nunca te lleva a prosperar. El pecado no confesado conduce a la persona a pecados más graves, los cuales te vayan a llevar a la culpa, a la depresión, al endurecimiento y al cinismo. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus faltas no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia. Dice en Hebreos 3, del 12 al 13, no endurezcáis la cerviz. Cuando oigas la voz de Dios, no te endurezcas, porque el pecado endurece. La falta de arrepentimiento endurece, y todas estas características llevan a la depresión, que a continuación trataremos, la depresión anormal. En la depresión anormal, la persona sufre muchísimo, porque mientras en la presión normal, las características de una depresión normal son llorar por cualquier cosa, como las mujeres ya lo vimos en su ciclo menstrual, aislamiento, la persona deprimida se aísla, no quiere compañía con nadie, se encierra en tu cuarto, tu hijo se encierra en tu cuarto, ya sabes que hay depresión. Cuando una persona no quiere o evita la compañía de los demás, es por depresión. Insomnio, una persona deprimida, aun cuando creas tú que duerme hasta las 10 de la mañana, lo hace a propósito. La persona deprimida quiere dormir más, no quiere levantarse, se tapa el cojín y quisiera que no amaneciera nunca. Hay otras que a lo contrario, que como casi no duermen, se levantan a las 5 o 6 de la mañana. Pero no es porque sean deportistas ni vayan a correr a Chapultepec, sino simplemente porque son personas que no pueden dormir, su depresión les causa insomnio, falta de apetito, irritabilidad, falta de interés sexual, falta de entusiasmo, falta de energía. Todas son características de una depresión normal. Pero cuando estas características ya tienen 2, 3 meses, cuando la persona no quiere tener nada, una persona casada, nada sexualmente, y con insomnio 3 meses, y con falta de apetito durante 2 o 3 meses, esta persona ha entrado a un punto peligrosísimo en su salud mental. Cuando un dolor pasa de un dolor normal a un dolor anormal, dicen los psicólogos, se convierte en un dolor patológico. Y aquí encontramos en el Salmo 62,
que cuando la persona entra a la depresión anormal, comienza a intensificarse su dolor. Por eso ustedes saben que cuando oímos que alguna persona se quita la vida, estas personas suicidas se arrebatan la vida porque han llegado a un grado de dolor mental, donde les es imposible enfrentar la vida, donde todo es oscuro, donde no ven ningún rayo de luz que atraviese esa nube negra que se les ha parado enfrente, y se rodean de una atmósfera paranoica donde no quieren ni creen ni confían en ninguna otra persona, y la única puerta que escogen, empujados por Satanás, es la puerta del suicidio. Dice en el Salmo 62, versículos del 5 al 7, alma mía, en Dios solamente reposo, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Damas y caballeros, quiero decirles a todos ustedes, principalmente a los que están en el campo de la profesión, que no importa el problema que tú hayas atravesado. Miren, les voy a dar un ejemplo. Haz de cuenta que tú llegas a ser gobernador de un estado y te agarran con un fraude y o eres el presidente de tu compañía y ya se supo que robaste durante 5 años y mañana vas a salir en el periódico, vas a manchar el nombre de los González en tu casa y de tus hijos, y estos hombres muchas veces dicen, no puedo enfrentar esto, y se quitan la vida. Yo no puedo enfrentar esta desgracia y este escarnio y vergüenza a mi familia, y se quitan la vida. Hace algunos años, en los Estados Unidos de Norteamérica, hubo un presidente llamado Rick Nixon. Este hombre enfrentó uno de los juicios políticos más grandes de toda la historia y de este siglo, que se llamó y se calificó con el nombre de Watergate. Él fue descubierto que había intervenido a través de grabadoras todas las conversaciones de políticos, de senadores, etcétera, etcétera, y lo acusaron de desvío de fondos, bla, 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 bla. Se le cayó el mundo encima a este hombre, Richard Nixon. Se le cayó la Casa Blanca, encarcelaron a sus ex colaboradores, a él lo corrieron, tuvo que renunciar a la presidencia de Estados Unidos, algo único en Estados Unidos, y después de que el mundo se le cayó encima, y la familia, y los hijos, y los amigos, y todas las cosas, este hombre permaneció con la capacidad de poder volver a levantarse. ¿Quién podría imaginarse que este hombre que causó escarnio y vergüenza a Estados Unidos pudiera volver a levantarse? Este hombre conocía el secreto de no deprimirse ni dejarse vencer, porque siempre hay un nuevo amanecer. Siempre. Y este hombre no era cristiano. Era un hombre de una personalidad tremenda, de una mente decidida a no dejarse vencer, como Ludwig van Beethoven, el gran músico, que compuso 9 sinfonías, sonatas, minuetos, etcétera, etcétera, y que cuando creció perdió los oídos. Y tenía unas depresiones bárbaras, pero dijo, yo seguiré enfrentando la mala fortuna y tomaré el toro por los cuernos. Y continuó componiendo y continuó levantándose y jamás se deprimió. ¿Por qué? Porque aunque sus depresiones lo orillaban al suicidio, él tenía una motivación, un fuego en su corazón, y era seguir adelante hasta que sea Dios el que me quite la vida. Y tenemos grandes hombres como Van Gogh, el pintor, y otros que les podría yo contar. Pero este hombre Nixon se levantó, escribió libros, lo nombraron después representante en la China, continuó con las relaciones diplomáticas China-Estados Unidos, escribió sus memorias y el público lo volvió a aceptar después. Y después lo admiraron porque hay pocos ejemplos en la historia que han podido sobreponerse a una caída tan grande. Miren ustedes, compárenlo con Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, a los 33 años de edad, que conquistó todo el Asia Menor, norte del África y casi la mitad de Europa, ¿qué hizo a los 33 años de edad? Entró a Babilonia, lo que es ahorita la tierra de Saddam Hussein, y ahí en Babilonia, en Irak actualmente, volteó Alejandro y les dijo a sus 4 generales
ya no tengo nada que conquistar. Se puso una borrachera de aquellas que ustedes ya conocen y murió totalmente abandonado, deprimido, en una psicosis mental espantosa, el grande conquistador, porque ya no tenía ningún futuro según él y se suicidó. Se suicidó con las borracheras. Y así tenemos muchos otros ejemplos, pero tenemos que entender, dice el Salmo 66, del 9 al 12. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y díganlo todos juntos, y nos sacaste a la abundancia. Siempre Dios que saca del horno, del fuego a sus hijos, los saca purificados. Dios no permite las pruebas para destruirte. Dios permite que tú entres al horno del fuego para purificarte. Lo que te ha quitado Dios ha sido para tu purificación, nunca para destruirnos. Lo que ha permitido Dios en tu vida ha sido por tu bien. Y si tú no lo entiendes y no lo aceptas, y sigues culpando a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu exesposo, a tu exesposa, a tu cuñado, etcétera, etcétera, jamás podrás levantar el rostro y vas a seguir el camino de Caín. En tu rostro se reflejará tu falta de perdón, se reflejará tu amargura en tu rostro, tendrás cara dura en la vida y serás así y te vas a hacer así como bruja cacle, cacle. Es verdad, las personas amargadas envejecen más rápido. No hay cosa que le da más juventud a un rostro que la jovialidad, el entusiasmo de espíritu, el optimismo para enfrentar la vida. Pero todas estas cosas te impiden que tú disfrutes realmente la vida. ¿Quiénes son las personas que sufren más de depresión? La depresión es una dolencia que azota cada día más seguido a la humanidad en los últimos 30 años. Fíjense nada más a dónde hemos llegado. Ya vimos que hay depresiones normales y anormales, y dentro de las normales, las mujeres son las que más lo padecen. Dentro de las presiones normales, por su constitución física, presiones normales. Y dentro de la depresión anormal, los que más las padecen son las personas ricas. Los que tienen mucho dinero, más que los pobres. Y los incrédulos, más que los creyentes, y los desobedientes, más que los que viven sometidos a Dios. La depresión afecta en los últimos 30 años, de acuerdo al Instituto para la Salud en Los Ángeles, California, durante la época de la adolescencia, durante la menopausia y más durante la vejez. Los adolescentes son muy propensos a la depresión, también por cambios hormonales. Estamos hablando de algo normal. Después, cuando viene la menopausia, la mujer es tremendo el cambio que enfrenta. Después, el hombre también hay una menopausia masculina, aunque no es igual que la de la mujer, pero es una menopausia mental que se enfrenta a muchas cosas. Y si no llegamos preparados a esa época de nuestra vida, con la seguridad de Cristo, con la confianza en la palabra de Dios, habiendo perdonado a todos los que nos han lastimado y a todos los que nos han herido, no podremos enfrentar una vejez jovial, ni sana, ni tranquila, ni llena de la vida que Jesús nos da. Muchas personas, hijas o hijos de padres neuróticos o depresivos, heredan la neurosis del papá y de la mamá. Las personas sumamente depresivas tienen la convicción que la vida ya no vale nada, no vale la pena vivir, se rinden ante cualquier cosa, no quieren luchar ya para nada y tienen ganas de morir. No pueden disfrutar la vida porque han perdido el interés de vivir. Hay otra depresión que se llama la depresión psicótica. Y en esta depresión
es cuando ya la persona pierde el contacto con la realidad humana y comienza a tener alucinaciones y fantasías inexistentes. En esta área espiritual, la persona vive sumamente desilusionada y evade el contacto con los cristianos, con los familiares, se aísla, comienza a entrar la paranoia y entonces su mente ha quedado totalmente abierta a un ataque de Satanás. Antes de comenzar a analizar la cura de la depresión, quiero terminar porque es importante que cuando nosotros estudiemos al carácter humano y la conducta humana como cristianos, desde la perspectiva de la Biblia, tratemos de entender lo que es espiritual y lo que es físico. Por ejemplo, en la clínica que dirige Gustavo y Elvi González, atendemos a las personas y tratamos siempre a través de un interrogatorio de tratar de entender y profundizar si su problema a lo mejor no es de demonios. Puede ser un tumor cerebral, una falta de alguna cosa química en su cuerpo que haga que la persona se manifieste como una persona que está oprimida mentalmente por demonios. Vean ustedes el hilo tan delgado que separa lo físico de lo demoníaco. Y así pasa también con las enfermedades mentales. Quiero decirles que las depresiones endógenas, esto significa las internas, que tienen su origen interno, son por imbalances químicos dentro del organismo que pueden producir una depresión no porque haya pecado, no porque la persona esté amargada, sino número uno, por hipotiroidismo. Esto es una producción reducida en los niveles de la producción hormonal de la glándula tiroides. Una persona que padezca hipotiroidismo tiene depresiones endógenas debidas, repito, a un problema que realmente le afecta internamente. 2, hipoglicemia. Un bajo nivel del azúcar en la sangre hace que la persona se deprima constantemente. Número 3, la diabetes, que es la presencia de glucosa en la orina o en la sangre. Las personas diabéticas padecen continuamente depresiones. 2, tumores en el páncreas. 4, esto produce un exceso de insulina. Y número 5, perturbaciones químicas, alteración de los electrolitos de la sangre, sodio, potasio fuera de balance, producen que tú puedas estar deprimido. Sin embargo, vamos pues a dar la cura y a ver a las personas que están deprimidas y afectadas por la depresión por causa de problemas no resueltos en su pasado. La depresión, número 1, nunca se agravará si la persona sabe enfrentar sus problemas de la forma como Dios lo manda. Número 1. Nunca tienes por qué llegar a una ansiedad de que ya no duermes, ya te acabaste las uñas de las manos, ya estás otra vez prendiendo cigarros, ya te están dando ganas de abrir una botella de tequila sausa, ya estás pidiendo a algún familiar tuyo, a qué psicólogo que conocen, ya todos estos son síntomas donde te estás alejando mucho de Dios. Y cuando comienzas a tomar estas medidas y comienzas a buscar la ayuda en el mundo, la Biblia dice en Isaías 30, ay de los que van a Egipto por ayuda y no acuden a mi espíritu, dice el Señor. Ay de los que van a los psicólogos y a los psiquiatras a decirles, ayúdenme, en lugar de voltearte ante el Dios Todopoderoso y decirle, Señor, ayúdame, cuéntame Dios, ¿qué debo hacer? Espíritu Santo, examíname, conóceme y quiero que puedas tú darme la solución a mis problemas. Cuando el cristiano se voltea al mundo y le da la espalda a Dios, Dios abandona a esa persona. Te deja que sigas con tus consejos y deja a Dios hasta ver a dónde llegues. Y cuando ya llegas a ese grado, se cumple Proverbios. Entonces te voltearás cuando estés en el fondo del barranco. Y Señor, perdóname. Y dice el Señor, ya no responderé. ¿Por qué? Porque tal vez fue demasiado tarde. No significa que hayas perdido tu salvación, ni que tampoco Dios no tenga misericordia de ti. Significa que tu problema te ha llevado a pisar el fondo. En segundo lugar, la esperanza para la persona deprimida es nula absolutamente cuando abandona la palabra de Dios.
Cuando un cristiano ya no medita en la palabra día y noche, cuando un cristiano ya no tiene comunión con Dios día y noche en su palabra, cuando un cristiano no vive una vida de oración donde echando nuestra ansiedad sobre él, 1 Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Saben ustedes que somos como los vasos que nos llenamos? Vas en la mañana del metro y te sube el agua hasta acá, de todos los gritos y chanclazos y lo que sea. Y llegas a tu oficina y te sube hasta acá. Llegas a tu casa y gritos y la lavadora y estás hasta acá. Y todo esto que nos llena, que son los problemas que enfrentamos diario, la Biblia dice que como un vaso, lo volteemos así y diario derramemos, diario saquemos. Padre, hoy es en el metro, me miró feo, me dio un coraje tremendo, fui a la oficina y mi secretaria me hizo esto, llegué a la casa, mi esposa me puso los pelos de punta. Oh Padre Santo, te confieso todo esto, perdona mis actitudes de falta de ira, de falta de control, sáname Señor, fortaléceme. Si tú no haces esto diario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto sigue en el vaso hasta que el agua se derrama. Entonces muchos de ustedes están así ya, o sea, llega alguien y ya estás, pero así porque ya estás hasta el límite de tu capacidad para resistir presiones. Y si eso no lo sacas y te mantienes así lleno 2, 3, 4 días, imagínate en el quinto día el estado espiritual en que tú te encuentras. Y dice la Biblia en Proverbios que el impío se aleja de Dios y luego le echa la culpa a Dios. Y luego volteas y dices, Dios tiene la culpa, esta es la vida que me viste a dar, no tengo todos mis problemas están no resueltos, no puedo encontrar la solución a ninguna cosa, ya, y comienzas con todo el mundo te comienza a caer gordo, criticas a todo el mundo, te vuelves una chismosa, una murmuradora, te vuelves un chismoso, un amargado. ¿Por qué? Porque no has aprendido a sean conocidas tus peticiones delante de Dios con oración, con ruego y con súplica. Y cuando aprendas a venir diario, Señor, ya no aguanto a mi sirvienta, ya no aguanto a mi esposa, Padre, ya no aguanto esto, y a Él se lo cuentes, a Él le vacías tu alma, a Él le entregas tus penas, tus cuitas, tus ansiedades. Señor, estoy muy ansioso, Padre, no puedo dormir. Oh Dios, y ahí te quedas orando, tal vez 2, 3 horas, tal vez necesites ayunar, pero tú no te levantas hasta que tú no encuentres respuesta del cielo. Y en ese momento, cuando Dios ve que tú vienes a Él, a la fuente de la vida, a la fuente de la sanidad, a la fuente del equilibrio, cuando Dios ve a un hijo que viene a Él, entonces Dios te responde, y su paz, la paz de Dios. Dice la Biblia que es una paz que no conocemos, ninguno de nosotros, más que al entrar en Cristo. Es una paz donde tus vecinas te dicen que te estás volviendo loca de tanta paz que tienes. Es una paz que dice, no puedo creer que esté en medio de tantos problemas y estoy inmutable. No, y hasta muchas me han dicho, ¿no me estaré volviendo loca, hermano? ¿Sabes por qué pensamos eso? Porque la paz de Dios es locura a la mente natural. Porque dice Filipenses 4:7 que sobrepasa la comprensión humana. Sobrepasa el entendimiento. Y esa paz que va más allá de nuestra mente, guardará mis pensamientos. Número 1, significa que los cuidará y los pondrá en orden. La mente es como un archivero, A, B, C, D, E, F. Si un archivero está lo de la C en la A y lo de la A en la B, ¿cómo se llama ese archivero? Confusión. Cuando en la mente no hay orden, cuando en la mente los pensamientos están en divagación y están todos así, que hay confusión, lo que conduce a la depresión. Entonces la paz de Dios guarda, pone en orden mi mente. Y cuando la mente está en orden, el corazón se aplaca, se tranquiliza. Ya no tienes esa cosa que sientes que se te sale el corazón. Ya estás tranquilo, porque sabes que has sido perdonado. Sabes que Dios ha tenido misericordia de ti. Sabes que Dios te promete volver a empezar contigo. Sabes que Dios nunca te dejará y nunca te desamparará. Y tú en esta mañana, por nada, debes estar deprimido. Por nada debes estar ansioso. Por nada debes estar angustiada. No hay nada en esta vida que valga la pena para robarnos
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y en Isaías 26:3 la Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Inclinemos nuestra cabeza. Por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, con todo ruego y con toda súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ti. Y si me fuere y te preparare el lugar, vendré otra vez. Vengo por ti, dice el Señor, pronto. He aquí mi galardón conmigo para secarte tus lágrimas, para que olvides tus tristezas pasadas y para que recuerdes que yo soy el Dios Todopoderoso que recompenso a los que se acercan a mí. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de sus hijos. Y viene la fecha cuando ya no habrá muerte. Cuando ya no lloraremos jamás. Cuando no habrá clamor ni dolor. Porque todo pasará. El mundo pasa y sus deseos. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. La vida es corta y llena de sinsabores, pero la agravamos más con nuestros problemas no resueltos. Sufrimos más por nuestra falta de perdón. Recogemos cizaña y dolor cuando nos amargamos contra las circunstancias y más cuando rechazamos la mano de Dios. En esta mañana muchos de ustedes que sufren depresión sean libres de la depresión en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú que vienes a nuestra vida a consolarnos, a darnos paz, a guiarnos a toda la verdad. Bendito Espíritu de Dios, en esta mañana, toca a tu pueblo. Espíritu Santo, sana en este momento. Oh, estás recorriendo en este momento los corazones y las mentes de tus hijos e hijas. Sánalos. Siente en este momento el perdón de Dios en tu corazón. Experimenta la paz que sobrepasa el entendimiento de Dios. Oh, pídele perdón a Jesús en esta mañana por tus pecados. Pídele perdón. Y si fueran negros como el carbón, como blanca lana vendrán a ser. Espíritu Santo, fortalece a tu pueblo. Haznos vivir gozosos siempre, victoriosos, de gloria en gloria, de victoria en victoria, levantando siempre tu estandarte, porque somos un pueblo que teme tu nombre. Espíritu Santo, bendito seas, porque eres el único que puedes darnos la paz. Hay muchas personas en esta mañana que no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay muchos de ustedes que necesitan hacer la paz por primera vez con Dios en esta mañana. Y ahí desde tu lugar, con tu rostro inclinado, si tú quieres invitar a Jesucristo por primera vez a tu vida, hazlo y repite estas palabras. Señor mío y Dios mío, he vivido en ansiedad, de preocupación en preocupación, deprimido, deprimida,
Y yo sé que esto se va a agravar si tú no me salvas. Creo en tu muerte, Jesús, en la cruz del Calvario, en mi lugar. Creo que tú eres el único Mesías y Salvador, que derramaste tu sangre para pagar por mis pecados, que tomaste mi lugar en la cruz para pagar tú con tu vida lo que yo merecía pagar. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Y te doy las gracias porque en este momento, al sentirme perdonado, al sentirme perdonada, siento tu paz. Y esta paz, Señor, no la quiero jamás perder. Bendito seas en tu nombre, Jesús. Amén.